Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Tras el anuncio del paquete de medidas del presidente Piñera anoche, cientos de personas comenzaron a consultar cómo funcionaría la entrega de las canastas de alimentos. Aglomeraciones que en medio de la pandemia claramente no son lo mejor, más bien pueden ser parte de un tremendo problema y peor. Por lo que el mandatario detalló más tarde cómo funcionará la campaña Alimentos para Chile. Esta ayuda se llegará a todas las regiones del país e incluirá alimentos no perecibles, además de elementos de aseo. Las expectativas del gobierno es llegar al 70% de las familias del país. En concreto, se distribuirán 2,5 millones de canastas, las que irán directamente a las viviendas de los beneficiarios. La gente no tendrá que salir de su casa para optar al beneficio, reduciendo de esta forma el riesgo de contagio de COVID. El presidente Piñera señaló que el gobierno aún no ha comprado los elementos que irán en las canastas, pero están buscando las mejores ofertas a granel que encuentren para llegar. Y sin duda también tratar de llegar y ver cómo se va a llegar, si a través de gobiernos regionales, de los alcaldes. Y se puede producir eventualmente un pequeño conflicto o discrepancia, pero los alcaldes probablemente, y se lo dicen ellos y las personas que conocen de estos temas, son quienes tienen mejor conocimiento de la capilaridad social, es decir, de cada uno de sus vecinos, de sus cuadras, de sus necesidades, tienen buenas bases de datos. Seguramente el gobierno va a hacer a través de ellos algún trabajo, y además de los gobiernos regionales. Pero esto, generada la expectativa, hay que hacerlo muy bien y muy rápido. Si se hace mal puede ser peor, porque puede generar expectativas no satisfechas, y en este tipo de cosas puede ser un boomerang. Tuvimos problemas hoy día ya en algunas comunas de la región metropolitana. Ahí hay algunos que dudan de que esto pudo haber sido alguna maniobra política, otros que sean efectivamente reacciones libres, reacciones espontáneas de ciudadanos y de vecinos que efectivamente lo están pasando muy mal. Se generó una violencia que no es un buen presagio a lo que viene. Vamos a la pregunta del día. ¿La cuenta pública de este año debería ser telemática o presencial? ¿Qué cree usted? Está planteada la pregunta. Vamos a la mesa de conversación, porque el presidente de la República anoche no solo presentó o planteó este proyecto o este plan, que es más que un proyecto, es un plan que tiene que ser ahora ya, de entrega de canastas familiares. También planteó créditos blandos, se le llamó de alguna manera, que son créditos a pequeñas, medianas, pero sobre todo pequeñas empresas y a personas que están muy complicadas para tratar de llegar a fin de mes con sus negocios. Por eso es que hay que ver cómo va a funcionar esto. Para eso tomamos contacto con Alejandra Mustakis, que es presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. Alejandra, buenas noches y gracias por recibirnos en tu casa. Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Supieron ya detalles de cómo va a ser esta entrega de nuevos beneficios económicos a estas pequeñas empresas? Bueno, Matías, hace semanas atrás, o mucho tiempo, muchas veces lo dijimos, veníamos pidiendo, hablando con Corfo, con el ministro de Economía, mandando algunas propuestas de cómo a través de Banco Estado o de Corfo se podían generar en el fondo financiamiento para actores no bancarios o no de la banca formal, porque sabemos que muchísimos de las pymes y los emprendedores del país no acceden a banca formal y por lo tanto el COVID-19 no iba a ser un beneficio para ellos. Así que estamos bien contentos con el título, con la noticia. Nosotros lo habíamos pedido, pero no conocemos el detalle todavía. Ya, pero hoy día tuvieron posibilidades de, aunque sea informalmente, acercarse a esbozos del proyecto, del programa. Sí, no, hoy día tuvimos más información, pero esta semana se van a hacer las indicaciones y uno aprende, Matías, en la vida que hasta que no tenga las indicaciones y la última línea, en el fondo es difícil poder dar una opinión. El título es lo que habíamos pedido, en el fondo es que a través de otras entidades, como entidades, hay que entender que la banca en el fondo llega a una cantidad de empresas y después hay cientos de microempresarios y pymes y emprendedores que no tienen acceso a banca formal o a créditos de banca formal. Entonces hay otros instrumentos, otras organizaciones, ONG o otro tipo de espacio donde ellos sí pueden llegar a un montón de empresarios chiquititos que en el fondo necesitan este financiamiento. Algunos de ellos son Fondo Esperanza, Ban Igualdad. Podríamos pensar en todas las fintech, Matías. Las fintech también hacen muy bien ese trabajo y también incluso los factoring. Los emprendedores conocemos y sabemos que generalmente
en el fondo trabajamos con factoring, pero esto sería un beneficio del Estado, por lo tanto esperamos que también se le ponga límite, que las tasas no pueda ser cualquier tasa y un montón de cosas que es esperable en el fondo para poder ocupar este beneficio. Pero además decir que estamos en la urgencia, entonces que cada día que pasa es complejo, o sea, hay que salir rápido con esto y después la implementación tiene que ser efectiva, eficaz, eficiente y lo más rápido posible, que es algo que generalmente en el fondo tiene más complejidad de lo que uno esperaría. Bueno, ya lo vimos con la banca, en el crédito del COVID-19 ha sido más complicado, se han dado, pero quizás las expectativas fueron más. No es fácil ponerlo en práctica, no es fácil el llegar a los montos definitivos con los respaldos, con los apoyos y con las garantías que hay. Pero este es distinto, no es en la banca. Esta mañana me tocó conversar con el ministro de Hacienda en una entrevista con Ignacio Briones y justamente mencionaba que hay otras formas de financiamiento que en tiempos normales eran normales también para un montón de pymes, de emprendedores. Por ejemplo, los factoring, por ejemplo, fintech u otras. ¿Qué esperarían ustedes que pudiera ocurrir en la práctica? Que los emprendedores que tenían determinados canales de financiamiento puedan hacer los mismos, pero con apoyo y garantía del Estado, como fue para los bancos. O sea, tenemos que ocupar los mismos beneficios para todos, sobre todo para los más vulnerables, Matías. O sea, a la banca llegan los menos vulnerables, pareciera ser. En cambio, a través de estas otras organizaciones van a llegar los emprendedores y las pymes que más lo necesitan. Hoy día el financiamiento es vital. Es vital primero porque tenemos que cuidar el empleo, tenemos que cuidar a nuestra gente y para los emprendedores y las pymes eso es vital y muy importante y para eso hay que poder seguir andando y seguir el negocio funcionando. Y pasar todos estos meses, Matías, que no sabemos cuántos van a ser. O sea, acá tenemos además el problema, que el porte del problema que estamos viviendo, porque realmente hoy día las complejidades son demasiadas, el no saber también cuánto tiempo podemos estar medio parados y cuánto dura esto también hace que sea muy complejo el escenario, del punto de vista de saber cuántos beneficios más van a ir sacando en el tiempo, pero obviamente esperamos que el beneficio llegue similar o parecido a todo este resto de empresas que no van a acceder al crédito bancario COVID-19, pero que a través de estas organizaciones se va a poder financiar y obviamente estas organizaciones, digamos, estos nuevos vehículos conocen mucho mejor a emprendedores y microempresas del país. Alejandra Moustaki, de la asociación que tú presides, me imagino que ya tendrán un mapeo de cómo está la situación, cuántas están, bueno, algunas que a lo mejor ya habrán tenido que cerrar la cortina, otras están en el límite, hay algunas que se han defendido mejor. ¿Cómo está el balance de tus asociados emprendedores a lo largo y ancho de Chile? Obviamente, Matías, hay industrias que están totalmente complicadas, o sea, podríamos decir restaurantes, bares, turismo, en el fondo productora, colectivo, que tengan que ver con movilidad, o sea, podría estar nombrando mucho rato muchísimas industrias que están muy complicadas. Y después hay un montón de otras que se están reinventando, Matías, que es parte de lo que vamos a tener que hacer. Se están digitalizando, la venta por internet ha subido muchísimo. Hay mucha gente comprando en el fondo en las áreas digitales. Por eso es muy importante también si somos emprendedores, si somos pymes, que tratemos de buscar nuevas formas de vender, que aprovechemos este rato contra lo complejo que es de capacitarnos, de buscar nuevas oportunidades, porque el mundo cambió, Matías, o sea, a pesar de toda la problemática, también tenemos que entender que hay un mundo distinto, que a veces tenemos que repensar lo que estamos haciendo, en el fondo buscar nuevas maneras, y en eso también hay muchas capacitaciones en línea, hay muchas oportunidades, en el fondo que se están abriendo, nosotros estamos empujando y detrás de varias iniciativas colectivas con otras organizaciones para poder ayudar a más gente a digitalizarse, a vender en línea, y bueno, servicios, productos, pero es un minuto muy complicado, Matías. Hay mucho nerviosismo, hay mucha incertidumbre. Se han dicho también beneficios que no han llegado lo tan rápido posible que uno espera y eso también causa, en el fondo, más malestar o que la gente se sienta más desamparada a ratos. El problema es tan grande que ni un beneficio va a ser mágico y por lo tanto vamos a tener que sacar quizá 1, 2, 3, 4, 5 herramientas, pero por lo mismo, porque el problema es tan grande y es tan difícil lo que estamos viviendo, quizá más que nunca es tan importante tratar de estar unidos, tratar de estar juntos y buscar la mayor cantidad de soluciones y entre todos lograr que se implementen de manera eficaz y lo más rápido posible, porque acá también la rapidez, o sea, cada semana que pasa son muchos puestos de empleo y son muchas empresas que cierran. ¿Tienes algún número, algún balance de cuántos empleos se han perdido en el mundo del emprendimiento?
En el mundo del emprendimiento no, pero solo en abril se pidieron 238.000 cartas de despido. ¿Y cómo funciona? No sé, todavía no tengo es un número muy grande. ¿Ah? ¿Ha tenido algún efecto el cambio en la ley que hubo para acogerse a esta ley de protección del empleo? Matías, la ley de... Sí, sí. Perdón, pero o sea, ni una ley va a ser perfecta ni lo mejor. O sea, todo acá es como que uno trata de hacer lo mejor posible y necesitamos muchas iniciativas para que la mayoría de estas empresas, ojalá, no tengan que despedir a nadie y puedan pasar los meses malos. De eso se trata la ley de protección al empleo. Hoy día hay 459.000 personas que se han acogido a la ley de protección al empleo, de las cuales el 71% son de micro y pequeña empresa. Ya, o sea, ha sido una ley muy eficiente para tu sector, el sector de las pymes sí. Y de los emprendedores. Ha sido, claramente ahí está el beneficio, ahí está el grueso. O sea, Dios quiera, el día de mañana se puedan parar y puedan seguir adelante con toda su gente, ojalá lo antes posible, uno nunca sabe cuánto va a demorar eso, pero obviamente que no se pierda ese vínculo laboral. Matías, hay que entender que en las pymes y en los emprendimientos, tu gente es tu familia, son súper cercanos, son relaciones súper pegaditas y para cualquier emprendedor y pyme no me cabe ni una duda que lo primero que va a hacer es salvar a su gente y poder seguir con ellos contra el mundo. La mayoría son así, tengo historias preciosas de cómo gente se ha esforzado y emprendedores contra poder mantener a todas las personas que están con ellos. Y creo que eso es lo bonito, creo que es un minuto de acompañarnos todos, de apoyarnos, de colaborar, también los que trabajan con emprendedores y pyme, entenderlos, entender la situación que están pasando, lo complejo que es, la angustia que se siente. Y lo primero además siempre es cuidar la salud de nuestra gente, que también hoy día es complejo, hoy día ya hay muchos contagios, Matías. Sí, y también eso es otra complejidad que se suma a todo lo que estamos viendo. Además con la cuarentena, hay algunos que pedían cuarentenas muy del principio total para la región metropolitana. Llevamos 2 días y hemos visto el efecto que ya ha tenido. ¿Tú cómo evalúas las medidas sanitarias que se ha tomado de esta cuarentena? ¿Fue tardía? ¿Es apropiado haberlo hecho ahora? ¿Tú crees que debe alargarse en el tiempo? ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que lo primero es la salud de las personas, por lejos. O sea, tenemos que cuidar la salud de nuestra gente y es lo primero, y para eso todos tenemos que hacernos cargo y ser súper responsables. Pero lo segundo, hay montones de cosas que no pueden parar, pues Matías, tenemos internet, tenemos luz, tenemos agua, y en eso hay gente que está detrás de eso y que tiene que salir a la calle y muchas veces en el fondo arriesgarse. Y a las pymes y a los emprendedores les pasa lo mismo. La mayoría de las veces para ellos la cuarentena es muy compleja, porque si dejan de vender tienen que cerrar y tienen que despedir gente. Y por lo mismo la complejidad es tremenda. Y lo que tenemos que tratar de hacer es, obviamente, contra el mundo, cuidar la salud de nuestra gente, y las pymes, los emprendedores y todo lo que vaya pasando, irlo reinventando para poder trabajar con una logística a distancia, con no todo en la oficina, con cómo lo vamos haciendo para cuidar sobre todo la salud y hacernos muy responsables de ese tipo de cosas y de que nuestra gente esté segura o lo más posible. Entonces, esa mezcla va siendo súper difícil de abordar. El emprendimiento per se es un medio ambiente de gente que es contra viento y marea, que se le ocurren cosas que a nadie se le había ocurrido, que parte sin recursos, parte en su casa, gente que tiene un ADN muy particular. Y Chile en los últimos años había formado un grupo muy importante de este tipo de gente. ¿Cómo ves tú la capacidad de reinventarse una vez que este virus en algún momento tendrá que dejarnos en paz? En algún momento, ya sea por una vacuna o porque, en fin, o porque ya nos contaminamos todos. ¿Cómo ves tú el resurgimiento del microempresario, del emprendedor en Chile? ¿Queda ese ADN, queda intacto o queda muy dañado? Mira, yo creo que somos un país de emprendedores, estoy segura, y creo que los emprendedores le hacen muy bien a Chile. ¿Cuál es la mayor gracia de un emprendedor, Matías, versus una empresa grande que tiene todo el capital, todos los recursos y todas las ventajas? Que no sabemos adaptar, es que somos rápidos y somos ágiles, algo que para la empresa grande es muy difícil de hacer. Y por lo tanto siento que todos de alguna manera vamos a tener que sacar esa garra emprendedora que tenemos, esa como garra de que siempre hemos sido luchadores los chilenos, porque en el fondo un emprendedor es un tipo luchador, que va contra el mundo a conseguir que pasen las cosas, y por lo tanto vamos a tener que ser todos desde el mundo de las pymes y emprendedores, en el fondo súper resilientes en cómo sacamos esa garra más que nunca, nos reconvertimos, en el fondo, y salimos adelante y sacamos al país adelante, Matías, porque el país va a necesitar más emprendedores que nunca, va a necesitar más empleo que nunca, va a necesitar más innovación que nunca, y por lo tanto hoy día creo que los emprendedores tenemos que jugar un rol fundamental en el país. Siempre ha sido, pero quizá hoy día nos toca con más fuerza porque
Después de esta pandemia y de toda esta crisis vamos a tener que levantar el país, Matías. Sí, probablemente los emprendedores van a tener que ser muy importantes para tirar el carro de la recuperación. Alejandra Moustaki, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, muchísimas gracias y ánimo a todos tus asociados que se han sacado la remugre, solos a veces, sin mucho apoyo y respaldo. Nadie creía en su negocio, ya estaba brotando el negocio y le viene esta pandemia encima, pero no está muerto quien respira, así que ánimo a los emprendedores de Chile. Gracias, Alejandra. Gracias. Chao. Chao, que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa. Antes lo dejamos con la pregunta si la cuenta pública de este año debiera ser telemática o presencial. El 77% de las personas cree que debe ser telemática y no con contactos físicos. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. El mundo hoy por completo baila al ritmo del coronavirus y baila al ritmo del drama que nos presenta el coronavirus, pero también de las expectativas de buenas noticias en torno a él. Baila con mucho drama, con la cantidad de muertes, con el miedo que genera una sociedad como la nuestra que está en esos momentos cruciales, en las bisagras de los momentos más complicados. Sabemos que los países asiáticos, europeos, ya pasaron por sus momentos más difíciles, no indica que puedan volver, pero pasaron por las épocas duras, lo vimos por televisión. Eso iba a llegar aquí, nosotros estamos en las semanas claves. Estamos en las semanas donde no sabemos qué va a pasar con los aumentos, si vamos a respetar las cuarentenas, si los hospitales y la red hospitalaria de Chile hoy día va a dar abasto o no. Bueno, eso genera muchísima tensión. Pero le decía que también baila al ritmo de las buenas noticias, y esta viene en este caso de los Estados Unidos, de Massachusetts, Boston, donde específicamente un laboratorio, Moderna, que es un laboratorio privado pero tiene aportes del Estado norteamericano, ha dado un pasito más adelantándose hacia el sueño que tenemos todos de que se descubra algún tipo de vacuna. Y en todo el mundo los científicos están trabajando día y noche tratando de buscar algo por donde entrarle a este virus y darnos una buena noticia. Una de las personas en Chile que más ha trabajado en esto y que ha tenido además frente a otras pandemias, otros virus, ha tenido resultados fantásticos, Alexis Kalergis, que es director del IMI, no me quiero equivocar, Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y académico de la Pontificia Universidad Católica. Alexis, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, buenas noches y saludos también a la audiencia. ¿Te acuerdas, Alexis, casi como anecdótico, cuando estuvimos sentados aquí en un panel de conversación y veíamos las noticias que ni siquiera Europa empezaba con el drama, era un tema chino, y tú nos explicabas de qué se trataba esto, nos explicabas que había otros 6 coronavirus, y trataban de explicarnos algo que nosotros le tomábamos el peso, pero hasta por ahí nomás. Mira cómo ha transitado por Europa, dejando la estela que dejó, y en Chile el miedo que nos tiene planteado hoy día. Me gustaría primero ese análisis tuyo, cómo ha evolucionado. Fue en enero, Fue en enero cuando conversamos. Efectivamente estamos todos muy preocupados, muy nerviosos. Claramente el mensaje más importante es, hay que reiterarlo, al autocuidado, respetar las cuarentenas, escuchar lo que indica la autoridad sanitaria. Yo creo que esas medidas son fundamentales. La única manera hoy día de evitar la enfermedad es evitando el exponerse al contagio, y ese mensaje inicial yo creo que es importante. Segundo, en relación a cómo tú planteabas la pregunta, efectivamente ha sido impresionante la manera como este virus ha aprovechado el hecho de que la humanidad, la población mundial, no cuenta con inmunidad contra el virus, es decir, no tenemos una respuesta inmunológica que nos pueda proteger, y por lo tanto la diseminación desde Asia hasta el extremo sur del planeta ha sido muy rápida y con resultados bastante graves en el caso de algunos países. Así que claramente estamos llegando, como tú bien decías en la presentación de la entrevista, a una situación en Chile en la que tenemos que ser más cuidadosos que nunca. Estamos en una situación en la que el sistema de salud está empezando a sentir ya el efecto que tiene esta pandemia, y por lo tanto el llamado a la ciudadanía es a cuidarse,
Hoy en día no hay vacunas, no hay antivirales, no hay medicamentos. Por lo tanto, la única manera de evitar el enfermarse es evitar el contagio mediante el distanciamiento físico y medidas de protección personal. Alexis, en esos momentos, que esto fue en enero que conversamos, tú me decías que estaban ya ustedes enfocándose y metiéndole mucha cabeza porque tienen experiencia y aprovechando esa experiencia en otras vacunas que tú mismo lograste armar, formar, inventar, no sé cómo se dice, o generar. A partir de esa experiencia, avanzar y rápidamente tratar. ¿Cómo han avanzado aquí en Chile para que después me expliques esta de Boston, esta de Estados Unidos, qué alcances puede tener? Pero en Chile, ¿cómo están los estudios? Bueno, la investigación en torno a las vacunas requiere bastante tiempo, Matías. Recuerdo que en una entrevista también hablamos de eso. Y efectivamente nosotros partimos tempranamente a la luz de lo que estaba ocurriendo en Asia. Claramente el hecho de que este virus fuera relativamente nuevo y especialmente nuevo para el sistema inmune del ser humano, requería el trabajo de los investigadores, los científicos, para poder desarrollar una estrategia de inmunización, una vacuna. Entonces, esto es un trabajo que está ocurriendo afortunadamente en muchos grupos de investigación, en universidades, centros de investigación, también muchas empresas en diferentes lugares del mundo, en Asia, Europa, en Norteamérica y bueno, en Latinoamérica. Estamos tratando de desarrollar diferentes prototipos que puedan eventualmente demostrar ser capaces de manera segura, inducir un tipo de respuesta inmune protectora en humanos. Entonces, en el caso nuestro, que partimos el diseño de estas vacunas a comienzos de este año, entre enero y febrero, hemos ya logrado diseñar y formular algunos prototipos que estamos probando en modelos experimentales, pero nos queda un camino por recorrer que es importante. Tenemos que, una vez completado el desarrollo de estas formulaciones en la universidad, tenemos que ahora tomar ese desarrollo y traducirlo en una formulación que cumpla las regulaciones nacionales e internacionales. Eso requiere plantas especializadas. En Chile lamentablemente no tenemos ese tipo de plantas, por lo tanto tenemos que hacerlo en nuestros países y estamos ya trabajando justamente para establecer colaboraciones en lo que sería el escalamiento de las formulaciones que estamos desarrollando. Pero al mismo tiempo hay que trabajar también en otras alternativas y la experiencia y los logros que hemos hecho en Chile en la investigación científica en torno a vacunas nos ha permitido establecer colaboraciones científicas y conocemos de hecho bastante bien algunos de los otros desarrolladores que están en otros países y esa colaboración podría también favorecer, por ejemplo, que podamos conocer de una manera más cercana el trabajo que están haciendo y eventualmente tratar de facilitar el contacto para poder también acceder a esa vacuna. Recuerden que en el fondo las enfermedades infecciosas pueden tener más de una vacuna. Hay varios ejemplos, por ejemplo, influenza tiene varios tipos de vacunas, poliomielitis tiene también distintos tipos de vacunas. Por lo tanto, esperamos que para el coronavirus tengamos, ojalá, más de una vacuna y además de que exista esta vacuna que se desarrolle, es importante que trabajemos en el acceso de la vacuna para nuestro país. Alexis, hoy día en la mañana este centro de investigación o este laboratorio en Boston, Estados Unidos, Moderna, es un laboratorio privado, hasta donde yo estuve leyendo, que ha tenido aportes significativos de dineros públicos en Estados Unidos, en torno a $500 millones, ha logrado avanzar un paso, no ha llegado al final de esta carrera, pero avanzar un paso que hizo que el mundo se moviera en torno a esa noticia hoy día. Las bolsas saltaron, las expectativas a que podría una luz al final del túnel. ¿Nos podrías explicar? Esto se llama ARN 1237 o 1273, me parece. ¿En qué avanzaron ellos? ¿Qué esperanza, qué pasito nuevo dieron ellos para que el mundo esté hoy día tan expectante a lo que puede hacer esa vacuna? Bueno, antes de referirme específicamente a este caso, lo voy a hacer en breve. Tenemos que recordar que hay diferentes tipos de vacunas. Yeah. Entonces, por ejemplo, hay vacunas que son el virus inactivado, que son ejemplos de vacunas que han sido exitosas para controlar enfermedades. Por ejemplo, el caso de la polio. La estrategia de inactivar el virus e inmunizar con el virus inactivado ha sido en la historia
se ha demostrado exitosa en el caso de algunas enfermedades. Por ejemplo, en el caso de la polio hay una vacuna con virus inactivado que funciona. También hay vacunas que se hacen en base a fragmentos del virus que también han demostrado ser... ¿Perdón? En ese caso, activado el virus. No, solamente el fragmento, el virus desarmado y algunos fragmentos. Fragmentos del virus, ya. Claro. Podrían ser vacunas, esas se llaman vacunas de subunidades. Ya. Y también hay vacunas que son un poquito más complejas, que tienen unas estructuras que se parecen al virus. Ahora, en el caso de Moderna, esta empresa, ellos tienen una estrategia en base a ácido nucleico, material genético del virus. Y están ocupando una estrategia que nunca se ha probado de manera masiva en humanos. Por lo tanto, no solamente lo que ellos están haciendo es nuevo en el sentido de que es una nueva vacuna contra el coronavirus, sino que además el tipo y la aproximación es bastante novedosa. Así que los buenos resultados que tuvieron o están teniendo en los estudios clínicos que se llaman de seguridad, claramente son alentadores, pero también te tengo que mencionar, Matías, que hay otros estudios que están un poco más avanzados, especialmente en China. Hay varios prototipos que ya han superado la fase 1 y están incluso en fase 2, donde ya se evalúa en una población más grande de personas y también permite medir el tipo de respuesta inmune que induce la vacuna. Así que hay varios desarrollos a nivel internacional que están avanzando a nivel de estudios clínicos. Por lo tanto, estamos mirando con no solamente expectantes esos avances, sino que también conectados con algunos de estos a fin de poder conocer de una manera más cercana su trabajo. Y, por supuesto, es importante que también desde Chile nuestro desarrollo, que está actualmente a nivel de prototipo preclínico, ¿verdad?, podamos seguir empujándolo para que llegue a una formulación que pueda ser evaluada en el estudio clínico, que es el paso que queremos lograr probablemente hacia finales de año, comienzo del próximo año. Cuando tú dices que este caso del laboratorio chino está en fase 2, el caso de Moderna está todavía en fase 1, ¿no? Está en prueba en grupos muy chiquititos de personas, 30, 40 personas, entiendo por lo que estuve leyendo esta tarde. Grupos muy chicos que tienen 2 dosis, que las personas han reaccionado de manera distinta con distintas dosis, es decir, la persona ha sido sensible. Lo que está haciendo, tú me corriges, pero por lo que leí, lo que está intentando hacer esta vacuna en particular, la de Estados Unidos, es generar los anticuerpos. Si me vacunan a mí, mi cuerpo genera los anticuerpos como si yo, mi organismo, los anticuerpos como si yo hubiese tenido ya el coronavirus. Es decir, si a mí me hicieran el IgG, por ejemplo, a mí me aparecerían ya anticuerpos con esta vacuna. De eso se trata, ¿no? Claro, bueno, ayer del programa cuando te hicieron el examen y era negativo de IgG. En el caso de la vacuna, lo que busca es entrenar adecuadamente al sistema inmune al virus que está presente en el medio ambiente y el que causa la enfermedad. Entonces, diferentes estrategias. Lo que busca Moderna con su estrategia es generar justamente no solamente anticuerpos, sino también linfocitos T. El mecanismo específico molecular es que la inmunización con ese ácido nucleico provoca que el individuo vacunado genere proteínas del virus, porque la RNA codifica para ese ácido nucleico, que se llama ARN, ácido nucleico, es capaz de traducir de esa secuencia de material de ácido nucleico en proteínas que generan a la larga respuesta inmune como si fueran proteínas del virus. Mismo. Y el resultado de esa inmunización o esa inducción de anticuerpos y linfocitos T protege contra, hay que demostrarlo, ¿verdad? Deberías proteger, si es que la inmunidad que se generó es eficiente, debería proteger contra el virus. Si estas avanzan, si el caso chino de Moderna avanza como va, ¿qué proceso viene, qué etapa del proceso viene y cuándo podríamos empezar ya a ver que hay producción o distribución? Si todo funciona. Bueno, buena pregunta. Esto toma tiempo, por lo tanto, en número de meses o años normalmente es difícil estimarlo, ¿verdad? En la medida que los resultados
de estudios clínicos sean positivos, ¿verdad? Como tú bien decías, un estudio de seguridad o fase 1 o la primera fase que están haciendo en este estudio de Estados Unidos, son muy pocas personas. Luego hay que hacer un fase 2, que obviamente es un número más grande de personas, y eso conduce a una, obviamente, mayor dedicación de tiempo y de recursos. Es importante destacar que en el caso de Moderna ha recibido un apoyo bastante fuerte de parte del Estado norteamericano, y eso obviamente puede facilitar el proceso de evaluación de la vacuna. Pero han salido una serie de trabajos, ¿verdad?, que nosotros también hace poco hemos planteado que hay que hacer esto con mucho cuidado. La investigación científica en torno a las vacunas requiere una serie de evaluaciones, ¿verdad? No es bueno saltarse etapas. No. Tenemos que asegurarnos de que la vacuna sea segura, inmunogénica y eficaz. Y eso normalmente puede tomar años. Por lo tanto, lo más probable es que si contamos con una vacuna para el coronavirus, estamos hablando de por lo menos 1 año y medio, 2 años más a partir de ahora. Ahora, desde ese punto, ¿sí?, a la masificación es otra pregunta, ¿verdad? Estamos hablando de una vacuna que la requiere todo el planeta. Por lo tanto, la cantidad de dosis que se requieren es enorme y por lo tanto el tiempo y lo que va a requerir en términos de una producción masiva de la vacuna también, yo creo que va a significar un trabajo en colaboración de varios países, de varios centros que manufacturan vacunas. Ahora, en el caso del ejemplo norteamericano, de esta vacuna que están desarrollando en base a ARN, tiene la desventaja de que no hay ninguna otra vacuna en el planeta que se haya hecho en base a ARN que tenga uso masivo. Mientras que otros tipos de vacunas, como virus inactivado y también subunidades virales, hay más historia, más experiencia, por lo tanto hay probablemente un mayor número de plantas que podrían asumir ese tipo de producción. Ahora, lo que yo espero, y esa siendo optimista, es que ojalá podamos tener más de una vacuna, de manera que podamos optar, ¿verdad?, eventualmente por el tipo de vacuna que se utilice contra el coronavirus. Pero nuevamente es importante reiterar que estos procesos de desarrollo de vacunas se toman el tiempo que se toman, que son largos porque requieren una serie de evaluaciones y piensa, como tú bien dices, que en Estados Unidos recién están evaluando los resultados de esta primera fase 1 que evalúa la seguridad de su formulación. Alexis, los más avanzados, ¿sí?, están recién en fase 2. Por lo tanto, ¿y son cuántas fases? Son normalmente 3. En la fase 3 se evalúa la eficacia de la vacuna frente a la enfermedad. Entonces, y montar y desarrollar una fase 3 no solamente toma tiempo, sino que toma también muchos recursos, y estamos hablando de un tamaño mucho mayor de población. Pero lo positivo, lo que quiero destacar, Matías, esto es muy importante, es que una de las cosas que ha llamado muchísimo la atención es esta manera de trabajo en colaboración que se ha manifestado. Es realmente notable la cantidad de grupos de investigación en universidades, en centros de investigación, en empresas, apoyados por el sector público, privado, con obviamente una actitud muy expectante de la ciudadanía en torno a que ojalá resulte no solo una, sino que ojalá varias vacunas que puedan estar disponibles para la población. Los periodos normales, me imagino que dada la urgencia de la humanidad hoy día, van a ser más estrechos. Si necesitábamos 6 meses para la fase 1, me imagino que el mundo requerirá 4. Si requeriría 2 años para la fase 2, requerirá 1 año y medio, porque hay que bajar un poquito los estándares a riesgo de equivocarse un poco más, pero es mucha la urgencia, o eso en el mundo científico no corre. Este fin de semana, de hecho, un amigo, un colaborador de Estados Unidos me mandó una publicación, ¿verdad?, un artículo de discusión que en el fondo hacía la analogía entre el desarrollo de la vacuna, un poco los tiempos que tú te referías, y la carrera, la típica fábula entre la liebre y la tortuga, ¿verdad? Sí. Claro, uno lee ese artículo escrito por un científico que trabaja en vacunas y te hace pensar, porque dice en realidad no podemos acelerar demasiado
los procesos, ¿verdad? Porque aquí estamos evaluando medicamentos que van a ser usados finalmente en personas, y quizás no en cientos de miles, quizás en millones de personas. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con cada una de las etapas, y me gustó muchos artículos, te los voy a enviar, porque en el fondo plantea la necesidad de que seamos cuidadosos, rigurosos en la evaluación, tanto a nivel preclínico, es decir, antes de empezar los estudios clínicos, y también con cada una de las etapas clínicas. Por lo tanto, yo creo que las instituciones regulatorias tienen que mirar cada uno de estos productos, cada una de estas vacunas con mucho cuidado, y obviamente no tratar de acelerar demasiado los procesos, porque son medicamentos que requieren... No por mucho madrugar, no por mucho madrugar amaneceremos más temprano en este caso. Alexis Kalergis, ¿sí? Y este trabajo que me hicieron llegar justamente ayer discute ese punto, es decir, tenemos muchos grupos trabajando, mucha gente lo plantea como una carrera, pero la verdad es que no es que yo no lo veo como una carrera en que uno compite con otro, sino que estamos efectivamente trabajando para competir con el enemigo, que en este caso el coronavirus. Y lo ideal sería que resulte no una de estas vacunas, sino muchas, tengamos varias alternativas, a fin de que podamos realmente abastecer a una población mundial que, a causa de la ausencia de inmunidad, ha sido susceptible al punto que estamos sufriendo esta pandemia que nos tiene a todos muy preocupados. Así es, pues. Entonces, sí, perdón, me estaba diciendo algo que no te escuché bien. Sí, no está diciendo que por eso es que hay que ser con cada uno de estos estudios muy riguroso, y también tratar de evaluar cada etapa en su mérito y con todo el análisis. Eso no quiere decir que se vaya a demorar más, pero no hay que tomarse el tiempo que hay que tomarse. Mucho. Alexis Kalergis, director del MII y académico de la Pontificia Universidad Católica, muchísimas gracias por estar esta noche explicándonos y poniéndonos también la pelota al piso al momento del entusiasmo con estos anuncios, pero claro, la necesidad hace que uno se entusiasme más de la cuenta. Lo que creo que decir que es una estupenda noticia lo que ocurrió, así que Alexis, muchas gracias, recurriremos a ti pronto para ir viendo el avance de esta y otras vacunas. Buenas noches, Alexis. Muchas gracias, Matías. Que estés muy bien. Hacemos una pausa, ya volvemos aquí en Vía Pública. En tiempos de pandemia, los niños no deben dejar de aprender. WebClass entrega continuidad pedagógica a colegios de Chile, con módulos de planificación, evaluación de aprendizaje, recursos digitales, compromiso parental, aulas virtuales y administración. Más de 1 millón de alumnos asisten hoy virtualmente a clases. WebClass, líder en tecnología educativa. Más información en www.webclass.com. Vamos a la pantalla y allí revisamos el resultado de la pregunta que los invitamos a
Máxima probable 20 grados. Chris Cornell es uno de los músicos más respetados del último tiempo. Estuvo a la cabeza de grupos como Soundgarden o Audioslave y deleitó, agradó, congregó a todos con su música durante muchos años. El 18 de mayo del 2017, 3 años atrás, se quitó la vida, dejando a todos los seguidores de su arte con una gran pena. El vocalista y multiinstrumentista estuvo varias veces en nuestro país, ya sea acompañando o solo. Incluso señaló que uno de los shows que dio en Chile fue uno de los mejores que él recuerda. Esta noche nosotros lo recordamos con esta versión acústica de Black Hole Sun. Con esta música de Chris Cornell nos despedimos. Les recordamos nuevamente que estamos en una cuarentena enorme aquí en la región metropolitana, que en otras regiones del país, si no están en cuarentena, igual actuaran como si lo estuvieran dentro de lo posible. No vaya a ser cosa que se prenda un brote en alguna otra parte. Estamos al límite de nuestras capacidades. Hagamos todo lo posible, por favor, por el bien de todos. Porque si no nos mata por el virus, nos puede matar de hambre a muchos chilenos que lo van a pasar muy, pero muy mal. Depende de nosotros que esto sea más acotado. Muy buenas noches y gracias por venir. At the face lies the snake, and the sun in my disgrace. Boiling heat, some might stench, neath the black the sky looks dim. Call my name through the cream, and I hear you scream again. Black hole sun.